Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los seguidores de redes sociales de CETIS Universidad. Mi nombre es Néstor Robles, soy el editor del programa editorial de CETIS y esta es la Ventana Editorial Virtual, un espacio en donde nos reunimos para platicar de las próximas novedades de nuestro programa editorial. Precisamente en esta ocasión, en este tercer episodio, estamos reunidos con Fabián Bautista para platicar y discutir sobre el libro Millennials, el arquetipo del héroe como modelo de imagen pública. Eh, ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Hola Néstor, un gusto saludarte también a todos nuestros seguidores de CETIS Universidad. Gracias por la invitación, Néstor. Al contrario, gracias por acompañarnos. Para que conozcan un poco de nuestro autor invitado del día de hoy, les leo un poco de su ficha biográfica. Fabián Bautista es doctor en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública y profesor de tiempo completo en CETIS Universidad, en donde ocupa el cargo de director de la Escuela de Ingeniería en el campus Tijuana. A lo largo de casi 2 décadas como profesor universitario, ha acompañado a la generación millennial del noroeste de México en sus estudios, lo que le ha permitido desarrollar sus habilidades docentes y de investigación en la enseñanza del diseño, el análisis de las emociones, branding e imagen pública. Fabián promueve la visión del diseño como una herramienta de transformación a favor de los usuarios y su relación con el entorno. Como reconocimiento a su trayectoria, fue nombrado embajador del diseño latino por la Universidad de Palermo, en Argentina, y ha publicado artículos en diversos foros académicos en México, en Colombia, Argentina, India y Estados Unidos. Eh, no estoy seguro, pero me parece que Millennials, este libro del que platicamos hoy, es tu primer libro, ¿verdad? Publicado. Es correcto, Néstor. Así Muy es. bien, pues para nosotros es un honor tener esta primicia editorial. Eh, Millennials, ¿no? En esta obra me parece interesante resaltarlo, ¿no? Es quizá uno de los primeros trabajos, productos de una tesis doctoral que se ha convertido en un libro, ¿no? Y quizá. En este caso, bueno, Millennials, quizá también vale la pena resaltar un poco de un fragmento de tu libro, ¿no? En donde me parece interesante que se comenta que es una reivindicación, ¿no? De los millennials mexicanos, al definirlos como la generación que impulsa una revolución hedonista como parte del proceso de transformación social que inició en la década de los 60. Entonces, quizá podemos partir de ahí, Fabián, si te parece, platicar un poco de qué son los millennials, ¿no? Y por qué estudiar a esta generación en este momento, ¿no? Quizá es un tema no polémico, pero sí todavía hay muchos detractores, ¿no? Sobre estas, encasillar, ¿no? De las generaciones. Pero platícanos, ¿no? ¿Cuál es esta idea del entorno de los millennials? Así es, Néstor. Bueno, efectivamente, el estudio de generaciones, además de lo demográfico, se utiliza mayoritariamente en la mercadotecnia. Entonces, yo creo que de ahí viene este sesgo bueno, es muy generalista y también, pues, como una especie de etiqueta o estigma hablar de generaciones porque pues la diversidad, no se puede decir que todos nacidos entre el 82 y 2003, que comprende la generación millennial, pues son iguales, ¿no? Pero algo que sí nos ayudan mucho los estudios generacionales es precisamente a ir tomando pulsos, y es lo que este libro pretende. La obra es analizar una generación que ha sido pues, ¿cómo decirlo? Se ha tratado con adjetivos peyorativos, se les ha denigrado incluso. Yo creo que si siempre es común hablar de la juventud como rebelde sin causa, ¿no? Se ha dicho, pero pues esta generación ha sido muy cruel, ¿no? La forma en cómo la sociedad se ha referido a ellos, como los ninis, como los mimimi, la generación de la nada, ¿no? Navalón, un autor, se atreve a decirle que es la generación de la nada,
con lo cual pues no estoy de acuerdo. Entonces, de ahí viene esta intención de estudiar a los millennials y sobre todo estudiar a los millennials en México, porque si nos vamos a revisar literatura, se encuentra mucho y por lo general se habla de los millennials en Estados Unidos. Pues es muy diferente hablar de los millennials en México. Incluso yo todavía soy más específico y lo que van a ver en este libro es una visión de los millennials universitarios. Eh, y el estudio lo hago principalmente en Baja California, en noroeste, algunos Sinaloa, Sonora, porque pues es la experiencia que tengo y al paso ya de casi 20 años de estar en las aulas, como bien decías, con esta generación, pues los he ido conociendo, ¿no? Entonces, por ahí va la necesidad, porque además los millennials son un bono demográfico. O sea, nos toca a México ese regalo de tener jóvenes que ya quisieran otros países como Canadá, como Japón, muchos países en Europa que están envejeciendo y que su población joven se ha disminuido. México tiene este gran bono demográfico que son los millennials y que deberíamos de potenciarlos, de ayudarles a que realicen los cambios que, como mencionaba, pues comenzaron en la década de los 60, pero que todavía no han sido cristalizados, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante hablar de una generación que puede ser el futuro para México. El libro se divide en tres partes, ¿no? La primera es esta, en donde haces la contextualización de los millennials, ¿no? Como la generación que transforma. Y en una segunda parte habla sobre mitología, ¿no? Herramienta del conocimiento humano. Y quizá es una de las partes que más me entusiasma, ¿no? Me gusta mucho porque abordas el tema del viaje del héroe, ¿no? Y los arquetipos, que si bien estos elementos nos sirven para, no sé, para la narrativa, ¿no? Para entender las historias. De alguna manera encontraste también la forma de enlazarlos con una propuesta, ¿no? Que al final que lo propones como modelo para mejorar la imagen pública. Eh, en este caso, ¿cuál fue tu acercamiento, ¿no? Con este tema del viaje del héroe y, y cuál fue la conexión y cómo llegaste, ¿no? Con esta idea para este modelo. Cuéntame. Sí, mira, he tenido la fortuna de tener mucha libertad en la tesis doctoral, decirlo así, porque el doctorado que elegí en imagen pública, en el Colegio de Imagen Pública, es multidisciplinario. Teníamos clases desde neuropsicología, comunicación, retórica, semiótica. Entonces, había muchos aspectos con los cuales yo podía analizar este tema. Y también decirlo que tuve la fortuna de que mi directora de tesis, pues me permitió hacer un estudio bastante amplio, ¿no? Entonces yo pude combinar desde psicología analítica, estudios pues socioeconómicos, por ejemplo, hablar del neoliberalismo, corrientes filosóficas como el posmodernismo. Y dentro de la psicología analítica, obviamente con Jung, que puede ser muy, te confieso, yo a veces acudía a psicoanalistas y me decían, bueno, ¿y cuáles son tus autores? Decía Jung, no quiero saber nada de eso, ¿no? Porque Jung tiene cierto le dan la vuelta a algunos científicos porque ha sido muy amplio en su conocimiento. A mí me gustó eso, ¿no? Un enfoque no solo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, sino también de los estudios culturales, incluso hasta religiosos. Y ahí es donde entra esta parte, ¿cómo decirlo? Como este alimento espiritual, cultural, que es la mitología. Pues recuerdo que al principio de la tesis, hace algunos años, iba contigo y te decía, oye, traigo esta idea, tú que eres pues muy seguidor de Joseph Campbell, de todo lo que es
esta mitología comparada y en especial del mito del héroe, pues ahí obviamente la parte narrativa, como tú lo dices, es muy profunda porque va al interior de las emociones. Y yo apliqué eso primero con los estudios socioculturales y hasta económicos, enmarcar que los millennials nacen en un periodo muy complicado. Hablamos del neoliberalismo, del posmodernismo y en especial de México, de un contexto social y económico convulso, porque los millennials, como menciono en el libro, son hijos del Fobaproa, son hijos de prácticas muy desleales en la parte económica, de crisis sociales profundas, del individualismo que empuja el posmodernismo. Y es ahí cuando empiezas a hacer este estudio contextual, ves a los millennials desde otro punto de vista. Por ejemplo, es muy a la ligera decir, es que son individualistas. Bueno, pero es que ellos nacieron en el posmodernismo y el posmodernismo es lo que empujaba, ¿no? Derribar todos los metadiscursos, todos los relatos modernistas, los grandes mitos, las grandes historias, nación, empujar la globalidad, pero sobre todo basado en lo individual, en lo hedonista. Por eso los millennials tienen ese acercamiento. También comprender que en México, como menciono, estos aspectos socioculturales y de crisis constante, pues tenemos, como decía, la del Fobaproa, la devaluación del 95, o sea, han estado crisis tras crisis los millennials y eso ha hecho que tengan que desarrollarse de una manera distinta. Y ante un reto tan colosal como este que estoy planteando, que les toca vivir a los millennials en su desarrollo de la juventud y la etapa, la madurez, vida adulta, pues qué mejor herramienta que la aventura del héroe, ¿no? Esa aventura del héroe donde tú recibes un llamado, donde tú te decides, digamos, a separarte de lo que te ha dicho la sociedad y enfrentar tus verdaderos temores, tus verdaderos miedos y caminar solo en esta aventura donde van a aparecer algunos que te van a ayudar, que te van a ir guiando. Y después de esta aventura, después de enfrentar esto que sería pues un viaje interior, ¿no? Precisamente a conocerte, a destruirte como eras, para salir como una persona completamente distinta, potenciada y tener algo que ofrecer a la sociedad. Cuando yo descubro esto desde la maestría, ¿no? Porque desde la maestría ya traía este interés de los estudios de la mitología, revisaba mucho cómo las marcas como Nike, como Apple, han construido su narrativa a través del mito del héroe. Entonces, ya estaba yo consciente que esta gran metarrelato trae consigo una fuerza emocional que siempre va a motivar a los seres humanos, ¿no? Y qué mejor oportunidad para los millennials que utilizar esta herramienta para salir adelante en este contexto tan difícil que estamos viviendo. Y luego una pandemia y bueno, pues todavía se complica más, ¿no? Si de entrada era difícil por todo lo planteado, ahora imagínate en lo que estamos viviendo. Y por eso es importante la aventura del héroe, por eso es importante hacer ese viaje interno que nos menciona Campbell y que a través de todas las historias de los héroes de todos los tiempos podemos encontrar herramientas, salidas para tener una vida más próspera. Es lo que se le propone a los millennials y al final, en el último capítulo, pues viene la propuesta de tesis, que es pues ya algo más denso, digamos. Le pido a los lectores ahí paciencia y que pues también construyan a través de la propuesta, porque es una propuesta de crecimiento humano utilizando diversas herramientas. Ahí hay algunas herramientas que yo expongo, que desarrollo, muy específicas, tanto para consultores de imagen pública, le viene bien también a los diseñadores,
de todo tipo. Yo creo que ahí pueden encontrar algo muy importante para conocer las emociones de las personas y bueno, pues esperemos que esto sea de interés, no solo de millennials, sino también para todas las personas que quieren conocer, papás que dicen, es que no entiendo a mi hijo. Bueno, pues aquí hay un libro que a lo mejor te puede ayudar, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y bueno, esta propuesta, este modelo, lo llamas como branding mitológico, ¿no? Es interesante que es como analizar primero como las emociones, ¿no? Y las necesidades internas, eh, personales, ¿no? Como individuo. Y, y de ahí hacer una serie, o propones una serie de ejercicios, ¿no? Para tratar de identificar qué imagen quieres dar, ¿no? Ante el resto del mundo, ¿no? De los que nos ven alrededor. Eh, pues bien, yo desde un inicio, Fabián, estuve presente o te acompañé, ¿no? En la edición de este libro y, y creo que no es un texto difícil, ¿no? Creo que es un texto fácil para cualquier lector, ¿no? Sobre todo los interesados en este tema. Y más allá de etiquetar, ¿no? A esta generación, creo que es un texto que escribiste desde la empatía, ¿no? En donde tratas de romper, pues, estos esquemas, ¿no? De llamar individualistas, ¿no? Inestables, hedonistas, consumistas y quizá grandes procrastinadores del siglo XXI, ¿no? De de esta generación. Sí, fíjate, Néstor, y bueno, agradecerte ese acompañamiento, ¿no? Que fue desde el principio cuando platicábamos sobre referencias de mitología y que tú me ayudabas mucho desde esta parte narrativa que es por demás interesante. Y bueno, efectivamente, esto que tiene que ver eh, con los arquetipos, ¿no? Que es, yo creo que de los grandes legados que nos deja Carl Jung en el psicoanálisis y que se puede utilizar muy bien en distintos ámbitos, ¿no? No solo como crecimiento personal, que yo veo a Jung como ese gran autor que nos ayuda a crecer como seres humanos, es muy útil para el crecimiento individual, y por eso esta construcción del branding mitológico en la cual me permite acudir a esa gran fuente de conocimiento que es la mitología para ayudar a que las personas sean mejor percibidas. Fíjate que imagen pública a lo mejor tiene como los millennials una imagen pues o una percepción pues muy errónea, ¿no? Porque a veces dices imagen pública, pues, ay, cómo vestirte bien y cómo portarte bien en público, cómo poner la mesa para cuando tienes invitados. Y bueno, la imagen pública es eso, pero mucho más, ¿no? Como te decía, esta gran oportunidad que tuve en el doctorado de hacer un tejido de muchas disciplinas, nos da esa posibilidad de que la imagen pública, que es esa percepción que tiene una audiencia de una persona, pues nosotros la podamos fortalecer, porque todos tenemos una imagen pública. Nuestras audiencias nos perciben de cierta manera. A veces nosotros no somos conscientes de cómo nos perciben y te lleva sorpresas cuando preguntas, ¿no? Cuando haces, le llamamos en imagen pública, una auditoría de imagen pública y ves los resultados, te espantas. Por ejemplo, ahorita en campañas políticas es típico que se hacen auditorías de imagen a los candidatos y se espantan porque pues no sabían que eran percibidos de esa manera, ¿no? Entonces, el branding mitológico ayuda mucho a la construcción de una imagen pública sólida, porque no es nada más lo que aparentas, no es cómo te vistes, no es cómo son tus ademanes, es cómo es la expresión de tu ser, ¿no? La expresión profunda es que atiendas los miedos que te detienen, que te paralizan, que tengas una misión clara de lo que quieres hacer en la vida. Por eso el término branding, ¿no? Como si fuese una marca, como las grandes empresas que tienen muy claro su destino, su origen
y cómo van a llegar a ello. Del mismo modo se puede hacer un trazado personal de qué es lo que quieres en la vida y son de esas grandes preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy en esta vida? Y el branding mitológico te puede ayudar a eso. Entonces, eso es lo padre, lo interesante. Y los arquetipos que menciono en el libro, pues creo que es esta oportunidad, como tú dices, y espero que así lo vean los lectores, es muy ilustrativo, porque tú cuando veas la parte de los arquetipos en el libro de Millennials, te vas a identificar con alguno, ¿sí? Y vas a decir, yo soy el inocente, ¿no? Por decir alguno. Y ve las características y sí, sí, cierto. Y eso te ayuda muchísimo porque vas a ver la parte favorable y la parte a fortalecer. Y después de eso ya viene una propuesta con ejercicios más prácticos, digamos, donde sí requiere la guía de un asesor, de un consultor en imagen pública, porque puede que esté medio complejo ahí, pero el lector, los millennials son muy avispados, entonces si se van a la tabla y ven los ejercicios que se proponen, muchos de ellos estoy seguro que ya los hacen, ¿no? Entonces es nada más una invitación, este libro creo que es eso, una invitación a autoconocerte, a proyectar la imagen pública que quieres dar, a resolver o al menos preguntarte cuál es el sentido que le quieres dar a tu vida. Y una vez que lo descubres, pues te doy algunos ejercicios para que pongas en práctica ese gran sentido, hasta filosófico a veces, de a qué vine en este mundo, ¿no? Lo interesante de los arquetipos es que, si bien son patrones o modelos a seguir, quizá varios de los lectores se vayan a identificar, no con uno, ¿no? Sino con varios, ¿no? Sería como una combinación Sí. de características, ¿no? Y eso se vuelve más interesante, ¿no? Más rico, claro. Así es, sí. Y bueno, finalmente, además de darle a la invitación a la lectura de este libro, y que estén atentos al próximo lanzamiento del libro impreso, el libro virtual, no sé si tienes algún mensaje de cierre, Fabián. Te preguntaba hace un momento sobre los millennials frente a la pandemia. ¿Crees que reaccionaron de la misma forma en que los analizaste, ¿no? En tu primer capítulo. ¿Son una generación resiliente? ¿Crees que se están adaptando fácil? Yo creo que sí, pero no ha sido fácil, porque como en el primer capítulo expongo, pues han sido vapuleados, ¿no? No solo psicológicamente, porque la neta, y un servidor que pertenece a la generación X, desde el nombre llevamos la cruz, los X, los que no importan, ¿no? Los slackers, nos decían, ¿no? Entonces, muy peyorativo también. Incluso una generación que algunos critican de, bueno, esos están en medio de dos generaciones que se robaron los reflectores, los millennial y los baby boomer. Pero bueno, entonces también soy empático en eso porque nos ha tocado a la generación X algo similar. Pero los millennials con una infancia y con una adolescencia tan complicada en la parte económica, insisto, hablando de la realidad en México, llega este fenómeno de la pandemia y es algo todavía más fuerte porque les obliga, además de la precariedad económica, pues una precariedad emocional. Yo siento, para responder tu pregunta, que los millennials se están debatiendo entre realizar esa revolución hedonista que yo propongo que ese va a ser su legado, ¿no? O sea, cada una de las generaciones, la baby boomer es una revolución individual, ellos impulsan incluso la revolución sexual, píldora anticonceptiva, liberación sexual, son grandes
resultados de los años 60 que impulsaron los baby boomers. La generación X es una revolución más introspectiva, de preguntarnos qué vamos a hacer con esas libertades conquistadas y qué queremos como humanidad. Y la generación millennial es una revolución hedonista, donde el hedonismo cobra esa estatura, como lo planteaban los griegos, de realmente cuestionarnos si vamos a vivir para el trabajo o trabajar para vivir, ¿no? Yo así veo a los millennials, ese sería como el gran legado. Creo que se ha detenido por la pandemia, sin embargo, veo que esa creatividad y esa facilidad que tienen por la digitalización, a algunos les ha abierto la puerta. Tampoco hay que esconderlo. La brecha social, económica en México ha hecho que los jóvenes se decanten entre los que tienen mayores posibilidades y no podemos ni siquiera hablar de millennials en las zonas rurales indígenas de nuestro país, porque ellos están en otra realidad, ¿no? Tú llegas y platicas con ellos y están luchando por sobrevivir, entonces sería muy distinto. Pero hablando de los universitarios, yo creo que sí comienza esa resiliencia a construirse, digamos que la herida está haciendo callo y que están viendo otras posibilidades, porque, por ejemplo, platicando con mis estudiantes actuales, ellos ya están en la onda de la creación de contenido, ¿no? Y muchos son creadores de contenido. Y ese es un cambio generacional. Habla precisamente de esta revolución hedonista, donde ellos van a comenzar a monetizar este trabajo que tienen, pero es un trabajo que para ellos pues es muy natural, incluso a los ojos de otros ni parece trabajo, ¿no? Dices, pero ¿qué haces, hijo? ¿Eres youtuber? ¿Eso qué? Pues sí, mamá, pero puedo ganar más que lo que ganaban otras generaciones, ¿no? Si le echo ganas y si tengo audiencia, soy exitoso. Entonces, creo que sí, Néstor, creo que sí, no solo es una un propósito, unas ganas de que esta generación triunfe, sino que sí lo están logrando, a pesar de todo. Porque en la pandemia, que nos obliga a estar más en la virtualidad, pues ellos se manejan perfectamente. Y ahí es donde los millennials, insisto, los que tienen más posibilidades universitarios, han podido encontrar otras formas de empleo y de entretenimiento y ganar dinero a través de eso. Cuando habíamos soñado nosotros en nuestra juventud o niñez que haciendo lo que más te gusta te iba a caer dinero del cielo, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio generacional que estamos viendo en ellos. Así es. Bien, Fabián, pues me parece que con este mensaje podemos cerrar el episodio de hoy. Te agradezco, Fabián, tu tiempo por platicar con nosotros y estamos entusiasmados de nuevo por esta novedad que ya queremos tener en manos, ¿no? A los que nos están viendo en casa, les pedimos que estén atentos a nuestras novedades, que visiten nuestro sitio oficial del programa editorial y, bueno, que compren el libro, consigan el libro, ¿no? En cuanto esté disponible, ¿no? Millennials, el arquetipo del héroe como modelo de imagen pública, ¿no? Entonces, Fabián, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Néstor. Gracias por el acompañamiento desde que inició toda esta aventura. Gracias por ser el editor, por ese prólogo tan bueno que te aventaste. Te lo agradezco de corazón. También agradecer al programa editorial de CETIS y bueno, invitar a todas nuestras audiencias a que lean el libro y conversaremos después para ver qué genera esa lectura. Muy amable. Gracias, Fabián. Pues esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Néstor Robles, editor del programa editorial, y esto fue La Ventana Editorial Virtual. Muchas gracias. Hasta pronto.